Bueno, y se viene este espacio que nos gusta tanto de los viernes, tratamos más tranquilos de hablar de temas que no se hablan en un noticiero. En este caso vamos a hablar de cosas del corazón, pero no de esas del sentimiento y todo lo demás. Vamos a hablar del corazón, esa maquinita que hace funcionar casi todo, ¿eh? Y bueno, a veces se complica. Estamos con Pablo Velotti, quien es médico cardiólogo. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bueno, Pablo, contame un poco, porque ustedes lo que han buscado es, si bien la ciencia en la que estás es conocida y hay muchísimos profesionales, de sistematizar un poco, ¿no?, estos estudios del corazón. Un poquito de eso se trata Tricardio, ¿no? Que es Trinicardio, sí. Trinicardio es un consultorio cardiológico que funciona dentro de los consultorios Trinidad, en el centro de Junín, ahí en la Valle 73, que la idea, estamos hace 10 años trabajando ahí, y un poco lo que fuimos buscando es tratar de adaptar, hacer mayor cantidad de prevención cardiovascular, que es algo que la gente por ahí toca de oído, pero es en lo que hay que trabajar mucho más fuerte hoy en día, porque es hablando de pandemia, como hablábamos hace un ratito, es la principal causa de mortalidad en todo el mundo, la enfermedad cardiovascular, y esto viene en ascenso, no viene en descenso, y tiene que ver con que cada vez los factores de riesgo en la población están peor controlados, la gente hasta que no se siente mal no acude al médico. Entonces empezamos a ver un poquito por qué la gente no va al médico, y tiene que ver, es multifactorial eso, pero el acceso a la salud es complicado también. Entonces, claro, sí. El acceso, pero también la posibilidad de continuidad de los estudios. Exacto. Porque a vos, como se dice popularmente, te da un bobazo y ahí lo tomás con prevención, pero hasta por ahí nomás. Pero cuando vos querés hacer prevención, Exactamente, y te dicen esto, aquello, lo otro, después bueno, este estudio, el otro y acá, y tenés uno por acá, el otro por allá, espera por acá, espera por allá, eso, exactamente, ya se empieza a dificultar este estudio preventivo, ¿no? Es un poquito eso lo que te quería comentar, que tiene que ver con por qué la gente a veces se reacia a ir al médico a hacer lo que nosotros llamamos prevención primaria, que es atacar todo, digamos, enfocarse en la salud cuando la persona está presuntamente sana, antes de ese famoso bobazo, que es lo que estamos tratando de hacer más visible a través de la promoción de la salud. Y cuando uno ve un poco eso, ¿no?, decir, bueno, ¿por qué la gente a veces no va al médico? Tiene que ver con esto, con la dificultad del acceso a la salud y hacerse los controles pertinentes. Entonces uno a veces tiene la costumbre o la idea de que va a ir al médico, te va a ver, te va a evaluar, te va a pedir una batería de estudios, te vas a ir a tu casa, vas a tener que sacar turno para hacerte 10 cosas que muchas veces no sabes ni para qué son, y después vas a tener que ir a buscar esos estudios y volver otra vez a sacar turno con el médico para que dentro de 3 o 4 meses te den una respuesta de cómo estás. Te saltaste un paso, que es el mirar los estudios antes que los vea el médico. Totalmente, y googlear y te dicen que... Mandar varios WhatsApp al médico. Nos destruyeron a todos, vas a morir, seguramente te dirán. Sí, no, o los mensajes de, ¿y esto se puede esperar a que te vea? Bueno, sí, cuando venga charlamos. Yo tenía un amigo que le pasó lo mismo y... Bueno. Esos comentarios, sí, ¿viste? Sí, siempre están. Están todo el tiempo, sí, todos los días. Pero bueno, la idea entonces fue ver de qué manera podíamos ofrecerle a la gente que venía a buscar un control de salud, empezando por esa parte, ¿no? Una respuesta que sea fácil, rápida, efectiva y en el día. Entonces, la idea que tenemos en Trinicardio es que la persona entre con una idea, una inquietud o simplemente para un control de salud y se vaya en el día con prácticamente todo hecho. Y en el día significa a veces 20 minutos, media hora, una hora, depende obviamente de la edad y la complejidad del cuadro, de lo que la persona viene a buscar, pero disponemos de diferentes herramientas para hacer prevención, fundamentalmente eso. Y después, al que ya le tocó el bobazo, también tenemos un apartado diferente, claro, para el control posterior y tratar de hacer que esa persona que ya vive con un problema, que generalmente todas las patologías cardiológicas son crónicas. Claro, no tengo otro problema con ir al médico, ¿no? En realidad, y facilitarle la vida, porque realmente ya de por sí la vida del paciente enfermo cardiovascular es complicada, porque son enfermedades crónicas que requieren medicación de por vida, controles muy cercanos, genera mucha discapacidad psicofísica, y entonces, bueno, facilitarle un poquito también el acceso a los controles posteriores. No te olvides que además acá en Junín recibimos gente de muchos lugares de la zona, de muchísimos lugares de la zona. Entonces, eso es otro factor importante, que la gente tiene que viajar, a veces hacen 200, 300, hasta 400 kilómetros. Y no podés venir un día por una cosa, otro día por otro estudio. Que te lo dicen. Ah, el estudio no está.
Vení mañana. Sí, venía a buscarlo, pasá a buscarlo, después lo llevas. Vengo de 200 kilómetros. Con la digitalización, por ahí uno eso lo va achicando lo más que se pueda, de poder digitalizar un estudio, mandarlo en forma digital, pero el contacto cara a cara con el médico es necesario y muchos de estos estudios requieren de la mano del médico y que el cuerpo del paciente, o sea, es como que la telemedicina que está tan de moda, en esto ya no tiene un rol porque necesitamos estar en contacto con el paciente. Bueno, vos me hablabas de en características de acceso a la salud y también de esta disposición a poder hacer todo. ¿Cómo están trabajando ustedes con lo que es obras sociales, prepagas, consultas a demanda en el momento? Mira, eso nosotros disponemos de casi, no te digo todas porque todas es imposible, pero casi todas las obras sociales que van a través del círculo médico, con esas atendemos con todas. Y después hay convenios con otras prepagas que son separadas, como por ejemplo la de la pequeña familia y OSDE, son básicamente las que van por fuera del círculo médico. Así que la mayoría, casi todas. Quizás lo único que no tenemos activamente ahí, o por lo menos yo, porque eso hay diferentes especialistas, es PAMI, pero el resto te diría que están todas. Y la disponibilidad de poder hacerse los estudios en el día, en su gran mayoría se puede, porque son de autorizaciones de las prácticas en el momento y no requieren autorización previa. Hay algunas que sí requieren que el paciente lamentablemente vaya a la prepaga con la orden médica y vuelva con la orden autorizada. Ahí sí, obviamente el paciente muchas veces se compromete a traer la orden en un segundo tiempo, lo atendemos igual, o sea, no es que se hace diferencia. Exacto. Porque, bueno, como te digo, la idea es brindar un servicio accesible para la mayoría. Tratamos que sea para todos, pero bueno, no siempre se puede con todo el mundo, y a veces hay algunos pacientes que tienen alguna complejidad mayor, hay que hacer un estudio de mayor complejidad que pueden tener que venir alguna que otra vez. Pero eso en general eso ocurre más para el que tiene una patología cardiovascular y no tanto para el que viene para un control de salud. Por ejemplo, a principio de año se da mucho que la gente viene a hacerse todos los controles para hacer actividad física, los gimnasios, competencias, fútbol, hockey, básquet, vienen un montón de deportistas de alto rendimiento, de mediano. Y por ahí hay gente que tiene un ratito, que sale del colegio cuando son adolescentes o tiene que pedir un turno en el trabajo, que le dan 1 hora para ir al médico. Entonces esa persona es como que viene y tiene todo para hacerse ya. Entonces pasan por la puerta y bueno, obviamente dependiendo la edad y los antecedentes y lo que amerite hacerle, a ese paciente se le ofrece hacerle en el momento el electro, si hace falta una ecografía cardíaca, una ergometría, un ecoestrés cuando hace falta. Y obviamente si salta algo en todo eso, se le podrá pedir un segundo estudio, tercero, lo que haga falta, ¿no? Pero en general estos estudios se pueden hacer en el mismo momento. En el mismo momento. No está de más tampoco hacerse un chequeo con todo lo que ha pasado, lo que hemos pasado, ¿no? El COVID-19 está de más mencionarlo, ya no lo queremos ni hablar del tema, pero que ha provocado en muchos algunas reacciones que en algunos casos tienen que ver, ¿no? con algunas disfunciones del corazón. Absolutamente. Digamos, hoy en día ya cada vez los vemos un poquito menos porque fue después de la campaña de vacunación y que fue avanzando en la población, los COVID complicados han sido mucho menores, pero una época, y todavía el día de hoy tenemos gente que ha quedado con secuelas, con secuelas de lo que se llama miocarditis, con arritmias inducidas por esta injuria cardíaca que han tenido post-infección. Así que siempre, en una época venía mucho control post-COVID, ahora, bueno, ha quedado un poquitito hacia atrás eso, pero quiero retomar esa idea principal que yo te tiré así medio solapado del tema de la pandemia, porque uno no lo llama así, pero la enfermedad cardiovascular y los factores de riesgo, que es un poquito lo que a mí más me gusta tratar, son una pandemia. Es lo que más vidas se cobra en el mundo. Sobre el COVID se instruyó todo el mundo, leyó, todo el mundo sabe cuántas vacunas tiene, todo el mundo sabe cuándo lo tuvo, si lo tuvo, cómo hacerse un test, pero te puedo asegurar que la mitad de la gente no sabe qué presión arterial tiene, ni qué colesterol, o realmente el efecto nocivo del cigarrillo y cómo uno puede cambiar el pronóstico de esa persona si lo ataca a tiempo. Estamos viendo hoy en día cosas que a mí me tocan de lleno porque bueno, yo tengo 41 años y por las mañanas trabajo en una unidad coronaria todos los días en la pequeña familia y estos últimos años hemos visto muchísima gente joven con infarto. O sea, algo que por ahí hace 10 años atrás uno lo pensaba como algo más de la tercera edad y tengo cantidades de chicos de entre 40 y 50, cantidades con infarto que han estado con nosotros, los que han llegado a la consulta, porque hay muchos que no llegan,
y hemos visto chicos de 30 y pico de años este año. Entonces, es ahí donde uno dice, hay algo que se está fallando, que es como que la gente lo sabe, pero no se habla tanto. El aumento de la obesidad, el sedentarismo, el estrés, la cantidad de tabaquismo que hay en la gente joven. El tabaquismo es la principal causa de muerte prevenible en el mundo. Ha pegado mucho en los chicos, sobre todo, ¿no? Muchísimo. Porque las tabacaleras fueron por los pibes. Muchísimo. Una vez que se quedaron sin adultos que miraban las publicidades, no sé, de la Fórmula 1 Totalmente. y todo lo demás, fueron por los pibes que hoy tienen esa edad que vos me comentás. Sí, y además no es solamente, porque por ahí uno toma una cosa en particular y en realidad los factores de riesgo, lo que nos enferman, se multiplican. Es decir, no es que es 1 más 1, sino que se va multiplicando. Entonces, si vos fumás y encima tenés, por ejemplo, hipertensión y no lo sabés, que hay muchísima gente. Yo en el consultorio me encuentro cantidades de personas que dicen, no, yo tuve la presión baja toda la vida y en realidad se llevan una fea sorpresa para ellos, pero para mí es una grata sorpresa porque uno le puede cambiar el pronóstico de esa persona, o los trastornos del colesterol, o la carga genética. Bueno, hay cosas que no podemos modificar, como la carga genética de una persona, pero hay muchas que sí, que haciendo propaganda en la salud, haciendo intervenciones y dándole información a la gente, ¿no? Para que también pueda elegir. Información concreta, porque hay muchos que dicen, yo fumo poco, o fumo 1 por día, fumo 2, y por ahí no saben que un cigarrillo por día puede hasta duplicar el riesgo de infarto, ¿no? Alcanza. Y decime una cosa. Sí. Cuando vos le tirás los tips, decís, bueno, mira, tenés un montón de factores de riesgo, tenés que hacer esto, porque esta es la otra, ¿no? Vos serías como el cura de la... Y le decís... Tremendo, sí. Y las personas, hay muchas cosas que se van del consultorio sabiendo que no las van a cumplir, no las van a poder cumplir o no las van a querer cumplir. ¿Y ahí cómo hacemos? O sea, es una excelente pregunta. ¿Cómo se busca ese equilibrio? Es una buena pregunta. Te digo por qué. Porque en realidad, cuando uno da mucha información teórica, en general se encuentra con mucha resistencia del otro lado. Es decir, de hecho, lo vemos en la práctica diaria que uno le dice a todos los pacientes, come sano y hace actividad física, y el 3% de los pacientes logran mantener el descenso de peso al año. O sea, te das cuenta que es muy complejo, porque además no es que decís eso, decís hacer esto, aquello, son 10 instrucciones de las cuales a los 2-3 días se olvidaron por completo la mayoría. Inclusive hasta el que tuvo un evento duro, un infarto, por ahí cuando le aflojó un poco. Hace un par de meses, viste, las cosas súper bien y después otra vez por ahí vuelven a recaer. Entonces, una de las cosas que uno hace es, con algunos estudios, mostrarle al paciente lo que está pasando por dentro. Que tenemos algunas técnicas, algunos tips para buscar que por ahí la persona que se sentía presuntamente sana, en realidad ya tiene proceso de lo que, por ejemplo, de aterosclerosis dentro del cuerpo. ¿Y cómo lo hacemos? Por ejemplo, tenemos un aparato que toma la presión reiteradas veces y, entre otras de las cosas que hace, mide la rigidez arterial. Entonces, a través de un calculito que se llama velocidad de pulso, bueno, no voy a entrar en detalle, pero lo que te dice el programita simpáticamente, te calcula la rigidez de tu arteria, y en base a la rigidez te tira una edad vascular. Entonces, mucha gente, por ejemplo, gente que padece obesidad, que fuma o que está hipertensa y no lo sabe, cuando el programita le sale impreso el calculito, le da una edad vascular que puede ser hasta 10 años superior a la que tiene esa persona. ¿Y en qué se basa eso? Bueno, su rigidez arterial está dentro del promedio de una persona 10 años mayor, 11, 12, 15 años mayor. Hasta le pone una carita enojada. Y eso es bastante impactante cuando el paciente lo ve, porque no es lo mismo que te lo diga que vos lo empieces a ver ya con dibujitos y con números y con colores rojos y que te pisa. Y por ejemplo, otra cosa es buscar, que eso ya en determinada población, que ya uno cree que es un paciente que es un bajo riesgo, pero si vos buscás y buscás, por ahí le encontrás algo que ya te lo transforma en un paciente de riesgo mucho más alto, que es la presencia de placas de aterosclerosis, placas de ateroma, en terrenos vasculares que hoy con ecografía se pueden ver. Hacemos una ecografía de carótida, buscamos alguna placa acá o acá, o en las femorales, y muchas veces cuando las encontramos, eso es enfermedad que está en proceso, que está activa hace varios años y que el paciente no lo sabe, no tiene forma de saberlo, y que es un marcador de mal pronóstico si uno no hace algo al respecto. Es decir, ya tener placas te está diciendo que tenés un proceso de aterosclerosis activo y que si vos no corregís ciertas cosas, estos factores modificables, que era lo que yo te decía, y intervenciones farmacológicas, inclusive cuando es necesario, ese paciente va a tener un mal pronóstico. Cuando vos le mostrás la placa al paciente, decís, mira, esto está en la pared de tu arteria,
ya te puedo asegurar que ahí el mensaje es otro. Y ahí ves una predisposición mucho mayor a, de repente, si se tienen que medicar o tienen que hacer alguna consulta nutricional o, bueno, lo que sea, ¿no? Bueno, estamos con el doctor Pablo Belotti charlando un poco de estas cosas del corazón, ¿no? Las cosas bravas del corazón. Hablando del corazón y de todas estas circunstancias, como vivimos hoy en día, en lo sentimental ya, ¿no? No en la maquita. ¿Cuánto influye en el problema cardiovascular toda esa locura, esa adrenalina, ese estrés, distreso, como se lo llame, que llevamos al manejar el auto y no sé, tuviste un choque que cualquiera lo puede tener y bajás enloquecido o tomás como loco cualquier situación? Totalmente. Y las situaciones de estrés son un factor de riesgo para sufrir eventos cardiovasculares, ¿sí? Eso ya se sabe, está estudiado hace bastante tiempo, que el estrés sostenido, una cosa es un evento estresante muy fuerte y agudo, como por ejemplo una pelea en la calle o hasta un partido de final del mundial, que puede generar eventos coronarios. Sí. Hay gente que lamentablemente pierde la vida durante un partido de fútbol ante esa descarga de adrenalina muy fuerte, pero en general ocurre sobre un corazón enfermo. Entonces, es un combo, ¿no? Es como la mezcla perfecta para los factores de riesgo sostenidos en el tiempo, el ir desarrollando esta enfermedad silenciosa de la que veníamos hablando y el llevar una vida con mucho estrés. El estrés genera un montón de cambios en el cuerpo, aumenta la presión arterial, genera insulinoresistencia, genera trastornos en la alimentación que nos lleva a la obesidad, estar en un estado de adrenérgico permanente, todo eso genera mucha más cantidad, mucho más velocidad en progresión de la enfermedad y la aparición de estos famosos eventos duros que nosotros decimos que es la muerte cardiovascular, el ACV, el infarto y este tipo de cosas, ¿no? Son cambiables, pero son cambiables en la práctica. Vos me decías, vos tenés casos en la práctica donde la persona dice, hizo un clic, vio que la carita le salió fea o que no le daban bien los análisis y dijo, bueno, voy a cambiar este punto final. ¿Se puede cambiar? Se puede cambiar, se puede cambiar. Cambiar es muy difícil, al ser humano le cuesta cambiar en general. Como te digo, muchas veces uno dice, hay gente que pasa por situaciones muy extremas, como infartos grandes, que por ahí están muchos días en terapia, que han pasado inclusive hasta con respiración mecánica, y pasan 3 o 4 meses y por ahí vuelven a hacer hábitos que vos sabés que... Entonces te das cuenta que el cambio no es algo sencillo y a veces no es la experiencia, sino tiene que ver mucho con la contención del entorno, porque para que una persona cambie el entorno tiene que ser favorable para ese cambio. Es decir, como cuando una persona quiere someterse a una estrategia de alimentación saludable, bueno, la familia tiene que acompañar. En la práctica es difícil, pero es posible. Creo yo que dándole la información a la gente clara, información que tiene que ser llevada lo más al llano posible, que se entienda, que con toda la información sobre la mesa puede elegir. Y ya te digo, cuando uno ve de repente que le está creciendo una placa en la arteria que lleva la sangre al cerebro, te hace un ruido diferente. Y entonces, si esa persona tiene en claro que quiere vivir más y mejor, en general se empiezan a ocupar. Hay cosas que son más fáciles de cambiar, como por ejemplo, por ejemplo, cuando vos le das una medicación para bajar el colesterol, si bien la gente después se queja, muchos de dolor y cosas porque le dijeron, estás tomando esa pastilla que te hace doler los músculos. Te hace doler acá, te hace Entonces doler. uno lucha con eso un montón y también contra la información de internet. Pero eso en general la gente lo cumple. Lo mismo si uno le diagnostica hipertensión, es más fácil que adhieran al tratamiento, aunque después cuando vos vas a los registros, la adherencia al tratamiento sostenido en el tiempo también es muy difícil. Pero bueno, después hay otras cosas que son más difíciles, ¿no? Como la cesación tabáquica, que es una batalla muy dura que damos todos los días. De hecho, lo dije varias veces de que me senté acá porque es un tema que a mí personalmente ya te digo, como hemos visto tanta gente joven este año con problemas coronarios, sí, y la variable más común es esa, a esa edad, es lo que estamos viendo como que lo tienen todos. Entonces, bueno, se puede cambiar, se puede, pero no es fácil y el médico tiene que estar muy encima de eso. Bueno, vos me prometés, pero en serio me prometés que si una persona dice voy a hacer un tratamiento preventivo, ¿en un día se puede resolver? Porque me quedé con eso del trinicardio y...
A ver, yo trato que sea así con todos, ¿sí? O sea, mi compromiso es intentarlo. O sea, a veces no se puede porque, no sé, por ahí el paciente ese día no está en condiciones de subirse a hacer una prueba de esfuerzo, porque está con algún cuadro respiratorio, porque tiene algún dolor en la rodilla. Exacto. Entonces, quizás cuando el paciente viene para un control de salud y se siente bien, en general en el 90% o más hacemos todo en el día. Entra por una puerta y sale por la otra con sus estudios, lo que le corresponde, con los consejos que tiene que recibir, con las indicaciones y con la cita que le corresponda para la próxima vez. Y ahora lo que estamos trabajando, lo que quiero yo implementar, que es como para poder hacer un buen perfil de riesgo, uno necesita conocer, entre otras cosas, el perfil lipídico de ese paciente, que es el colesterol, el bueno, el malo, los triglicéridos. Es que estoy trabajando con algunos laboratorios para que las personas vayan tempranito, se saquen sangre, tengan el laboratorio al mediodía y por la tarde entren ya con un laboratorio de rutina hecho y se hagan todo lo demás, que bueno, ya depende más de mi mano. Y con eso te diría que en el día tienen todo. O sea, salvo que, bueno, obviamente que surja algo más. Quizás el laboratorio, que es lo que nosotros no podemos, yo no le puedo resolver eso al paciente, es lo único que a veces requiere una segunda consulta o a veces lo resolvemos a la distancia. Eso sí se puede poder resolver con telemedicina, pero estamos tratando de hacer que se haga en el mismo día y ya entren con el laboratorio en la mano. Y ahí nos podemos quedar tranquilos de que se puede parar la pelota a tiempo, ¿no? Que ese es el tema fundamental antes que el daño esté hecho. Absolutamente. El objetivo es que la gente conozca su cuerpo, tenga toda la información posible, lo más que se pueda sobre su estado cardiovascular, identificar los factores de riesgo modificables, que, o sea, como te explicaba hace un rato fuera del aire, obviamente la edad, la carga genética no la podemos cambiar, pero sí podemos cambiar la hipertensión, la diabetes, los trastornos del colesterol, el peso, el sedentarismo, el estrés, el tabaquismo, y que todo eso, más en el paciente que lo necesita, una estrategia farmacológica, cambia el pronóstico de los pacientes, mejora la calidad y aumenta la expectativa de vida. Bueno, gracias por darnos buenas noticias, con todo este tema que uno dice, bueno, me llegó esto, ay Dios. Sí, algunos se van con cara larga, pero bueno, a la próxima consulta en general, cuando vuelven, si empezaron a hacer algo, empiezan a ver los cambios, porque muchas veces se ven los cambios y eso también es muy gratificante, cuando se vuelven a medir la rigidez arterial y ven que empieza a bajar, o cuando ven que la progresión... Caminas y no te agitas. Absolutamente, sí, le baja la presión y de repente conciben el mundo de otra forma, se dan cuenta que algo les pasaba y no sabían qué era. Sí, vamos a tratar que así sea. Pablo, muchísimas gracias. Gracias a vos, gracias por anotar.